Laisha Oseguera vuelve a ser noticia. Detalles de su vida actual en California. Durante años, el nombre de una familia ha estado ligado a uno de los capítulos más complejos de la seguridad en México. Una familia rodeada de misterio, investigaciones y movimientos que han sido observados de cerca por autoridades dentro y fuera del país. En el centro de esa historia aparece una figura que durante mucho tiempo permaneció lejos del foco mediático. Una mujer cuyo nombre apenas era mencionado en informes y reportes discretos. Pero todo cambió cuando nuevas informaciones comenzaron a circular. Informaciones que apuntaban a un giro inesperado en su vida. Un cambio de escenario, un cambio de rutina, un cambio de país. Se trata de Laisha Oseguera, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante años, su nombre apareció solo de forma ocasional en investigaciones relacionadas con el entorno de esa organización. Nada que indicara una exposición pública constante. Nada que la colocara directamente bajo el foco de la opinión pública. Hasta ahora. Porque recientemente comenzaron a surgir reportes que encendieron las alertas. Reportes que hablan de una nueva vida lejos de México. Una vida aparentemente tranquila en el estado de California. Un lugar donde pocos imaginaban encontrar a alguien vinculado al círculo familiar de uno de los personajes más buscados del país. Mientras algunos creen que se trata de un intento de desaparecer del radar. Otros piensan que podría ser parte de una estrategia mucho más compleja. Las autoridades observan. Los analistas intentan entender y las preguntas empiezan a multiplicarse. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué papel ha jugado realmente dentro del entorno familiar? ¿Y por qué su nombre vuelve a aparecer justo ahora? Hoy en Ataque México vamos a analizar lo que se sabe sobre esta historia, un relato que conecta México y Estados Unidos. Un caso que muestra cómo las historias detrás de los titulares muchas veces esconden giros inesperados. Pero antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal Ataque México, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Tu apoyo permite seguir investigando y contando historias que ayudan a entender lo que ocurre realmente. Y quédate hasta el final, porque ahí conocerás el detalle que explica por qué el nombre de Laisha volvió a aparecer en el radar internacional. Una figura que casi nadie veía. Durante mucho tiempo, el nombre de Laisha Oseguera aparecía solo en documentos aislados. No era una figura mediática, no aparecía en titulares frecuentes, no ocupaba espacios en reportajes televisivos, mientras otros miembros de la familia de El Mencho eran mencionados constantemente. Ella permanecía en segundo plano. Ese bajo perfil generó múltiples interpretaciones. Algunos analistas consideran que fue una forma de mantener distancia pública del entorno criminal. Otros creen que simplemente se trataba de una vida privada que nunca buscó exposición. Lo cierto es que durante años, su nombre apenas era conocido fuera de ciertos círculos de investigación. Pero esa discreción comenzó a cambiar cuando investigadores y periodistas empezaron a rastrear conexiones familiares que cruzaban fronteras. En distintos informes comenzaron a aparecer referencias indirectas. Viajes, direcciones, actividades comerciales, nada que por sí solo representara un delito confirmado, pero suficiente para despertar interés. Porque cuando se trata del entorno familiar de un líder de alto perfil, cualquier detalle se vuelve relevante, especialmente cuando ese líder es Nemesio Oseguera Cervantes, una figura que durante más de una década ha estado en el centro de reportes internacionales sobre seguridad. Mientras tanto, la vida de Laisha parecía seguir un camino muy distinto, lejos del ruido mediático, lejos de la atención constante, hasta que un hallazgo inesperado comenzó a circular en distintos medios. Un negocio, una cafetería, un pequeño establecimiento ubicado dentro de un centro comercial en California, un lugar cotidiano, frecuentado por familias, clientes habituales y trabajadores que seguían su rutina diaria. Nada parecía fuera de lo normal, excepto por un detalle.
el nombre de quien figuraba detrás de ese negocio, un nombre que inmediatamente llamó la atención de periodistas y analistas, porque detrás de esa vida aparentemente tranquila se encontraba la hija de uno de los personajes más mencionados en informes de seguridad en México. Si quieres conocer cómo se descubrió esta conexión y qué ocurrió después, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después sorprendió incluso a los propios investigadores. La vida en California. El lugar parecía uno más entre tantos centros comerciales de California. Pasillos amplios, locales iluminados, personas entrando y saliendo, sin imaginar que ese sitio terminaría siendo mencionado en reportes periodísticos. En medio de ese entorno cotidiano funcionaba una cafetería, un espacio sencillo donde clientes pedían bebidas calientes y conversaban durante algunos minutos antes de continuar con su día. Para muchos era simplemente otro negocio del lugar. Pero cuando algunos periodistas comenzaron a investigar registros comerciales, apareció un dato inesperado. El nombre relacionado con la administración del establecimiento, Laisha Oseguera. El hallazgo despertó inmediatamente curiosidad, porque no se trataba de un nombre cualquiera, se trataba de la hija del líder del CJNG. Y eso generó una ola de preguntas. ¿Desde cuándo vivía en Estados Unidos? ¿Cómo había construido esa nueva vida? ¿Qué tan visible era realmente su presencia en el país? Según diversos reportes, la rutina del lugar era completamente normal. Clientes habituales, horarios regulares, un ambiente tranquilo. Nada que reflejara la complejidad de la historia familiar detrás de ese nombre. Pero el descubrimiento volvió a poner su figura bajo el foco mediático. Y con eso comenzaron nuevas investigaciones, no necesariamente sobre el negocio en sí, sino sobre el contexto completo, sobre las conexiones familiares, sobre el pasado reciente, porque cada nuevo dato abría otra pregunta, y cada pregunta acercaba un poco más a entender cómo alguien con ese apellido había construido una vida aparentemente discreta en territorio estadounidense. Si esta historia te está ayudando a entender mejor lo que ocurre detrás de los titulares, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque aún falta revelar el elemento que terminó llamando la atención de las autoridades. El interés de las autoridades. Cuando una historia como esta comienza a circular, el interés institucional no tarda en aparecer, especialmente cuando involucra vínculos familiares con organizaciones investigadas internacionalmente. Distintas agencias de seguridad suelen analizar cada detalle: movimientos, relaciones, registros comerciales, no necesariamente porque exista un delito confirmado, sino porque el contexto exige atención. En el caso de Laisha Oseguera, el interés se centró principalmente en entender su situación legal en Estados Unidos. Residencia, actividades económicas, historial migratorio, todo dentro de los procedimientos habituales de revisión. Mientras tanto, los medios comenzaron a hablar de un posible nuevo golpe contra el entorno del CJNG, una interpretación que rápidamente se difundió en redes sociales. Sin embargo, muchos analistas pidieron cautela, porque una cosa es el interés informativo, y otra muy distinta es la existencia de cargos formales. Aún así, el simple hecho de que su nombre volviera a aparecer en investigaciones fue suficiente para generar titulares, y para recordar que las historias relacionadas con el entorno de El Mencho rara vez pasan desapercibidas. Si quieres saber qué ocurrió finalmente con esta situación y cómo terminó afectando la imagen pública de esta historia, suscríbete ahora mismo al canal Ataque México. Deja tu like y acompáñanos hasta el final. Las preguntas que siguen abiertas. A pesar de toda la información que ha circulado, muchas preguntas siguen sin respuesta definitiva. Preguntas sobre el pasado, sobre las decisiones personales, sobre el camino que llevó a Laisha a construir una vida aparentemente tranquila en California. Para algunos analistas se trata de un intento de empezar de nuevo, lejos del contexto que marcó su historia familiar. Para otros es simplemente una coincidencia que terminó atrayendo atención mediática.
Lo cierto es que detrás de cada titular existe una realidad mucho más compleja. Una historia marcada por decisiones personales, por vínculos familiares y por circunstancias que muchas veces escapan al control individual. Mientras tanto, las autoridades continúan observando, los periodistas siguen investigando y el público intenta entender. Porque historias como esta muestran algo importante. Las consecuencias de los grandes conflictos no se limitan a los titulares principales. También alcanzan a las familias, a las comunidades y a las personas que viven alrededor de esos acontecimientos. Si quieres seguir explorando historias reales que ayudan a comprender lo que ocurre en México, suscríbete ahora mismo al canal Ataque México, deja tu like y comparte este video. La historia de Laisha Oseguera muestra cómo el pasado puede seguir generando preguntas, incluso cuando alguien intenta llevar una vida aparentemente normal. Una cafetería en California, un nombre que llama la atención, y una historia familiar que inevitablemente despierta interés. En un mundo donde la información viaja rápido, cada detalle puede convertirse en noticia, especialmente cuando conecta dos países y uno de los nombres más conocidos en reportes de seguridad. En Ataque México seguiremos analizando estas historias con respeto y contexto, porque entender lo que ocurre es el primer paso para comprender la realidad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campana y escribe en los comentarios tu opinión. Porque aquí la realidad muchas veces supera la ficción y todavía quedan muchas historias por contar.